En el Estado Exacto. Plurinacional de Bolivia, en dos En gestiones dos distintas, ocasiones, sí, dicho señor. sea de paso, y lo tenemos en comunicación justamente que va a estar allí como vedor, Ariel, justamente. Ariel, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Un gusto hablar con ustedes. No, por favor, no, el gusto es nuestro. Ariel, bueno, contanos un poquito cuándo, no sé si ya estás allá en Venezuela o si vas a estar arribando en los próximos días. No, estoy en Caracas desde ayer Ajá, y para participar del último periodo, del último tramo de lo que fue la campaña. Ayer hubo, hoy a las 8 de la mañana ya comenzó la veda electoral, pero hasta ayer hubo actividades de las diferentes fuerzas políticas. De hecho, hubo el cierre de campaña del oficialismo, de Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, un acto multitudinario aquí en la avenida más importante de Caracas, donde algunos hablan de 1 millón de personas que se juntó en ese lugar y a pocos kilómetros, a poca distancia del acto del oficialismo, se llevó adelante un acto de la oposición, también multitudinario, algunos hablan de 300.000 personas, donde también se escucharon discursos llamando a la unidad nacional por parte ya sea del gobierno y por parte de la oposición, ¿no? Después del proceso electoral, llamar a la unidad nacional, o Claro. si ganaba uno, ganaba el otro, llamar a la unidad nacional, lo cual es un aliciente a que comience a haber lo que le reclaman a Venezuela, pero que no después no sucede en los diferentes países del mundo, mm, que haya una convivencia democrática, política dentro de este país, como debería ser en el resto del mundo. Y en esos actos, donde vuelvo a repetir, se movilizó mucha gente, no hubo ningún tipo de inconvenientes a posterior al cierre de cada uno de los actos, más allá que se cruzaran grupos de militantes de uno y otro partido, digamos, ¿no? Con lo cual muestra que la cosa está más que normal, digamos, Claro. más que tranquila. dos cosas ahí, La, Ariel. Sí. caminar las calles, disculpa, termino con esto, caminar las calles de aquí de Caracas y se ve propaganda en forma equilibrada de una y otra fuerzas políticas. Ah, Ayer incluso había en diferentes esquinas de Caracas gente repartiendo panfletería, lo cual es un proceso electoral como en cualquier lugar del mundo y está muy bien que así sea. Eso, por ese lado quería ir justamente. Ya hubo un compromiso de parte de todos los que están participando de estas elecciones, los candidatos que están participando, de reconocer el resultado de las elecciones, sea cual sea ¿no? Creo que fue hace una Sí, semana, justamente. sí. Sí, y creo que el sistema electoral venezolano también pone garantías para que no se genere a posterior dudas ni reclamos, toda vez que por muchas organizaciones que trabajan en este rubro es considerado un procedimiento casi perfecto o de los mejores que hay en el mundo. El sistema es doble, cruzado, se vota de manera digital, con lo cual ahí ya queda asentado un voto de manera digital. La misma computadora emite una boleta que posteriormente se vota como votamos los que votamos con papel, digamos, ¿no? Como se vota en Argentina, con lo cual hay dos elecciones de manera paralela y hay dos resultados que al cruzarse y ser el mismo el que da el sistema digital al que da el recuento manual, es un entrecruzamiento y un control cruzado, digamos, ¿no? Mm. Que lo hace muy efectivo y muy poco discutible. Así que si esto sucede, y creo que así va a ser, eh, ambas o todas, hay 10 partidos que participan en una elección donde se elige solamente una fórmula, que es la del candidato a presidente, lo cual también hace sencillo el posterior conteo y sacar del medio diferentes problemas que se pueden dar cuando se votan cientos o miles de candidatos, digamos, ¿no? Así que todo está garantizado, está cercano a la normalidad y al reconocimiento a posterior de la finalización de la votación, que se va a conocer a partir de las 9 de la noche
nos han dicho más o menos que es el horario que ya va a haber resultados para poder dar a conocer a la opinión pública. ¿Y qué expectativas hay de uno y de otro lado en cuanto a los resultados? Sobre todo teniendo en cuenta de que por lo menos esto, Ariel, que habrás viajado más que yo a Venezuela, lo sabrá mejor que yo, pero me da la sensación de que está llegando el oficialismo, el PSUV, en las mejores circunstancias a estas elecciones desde la muerte de Chávez, diría, sobre todo teniendo en cuenta el tema de los conflictos internos que hubo, la desestabilización a partir del bloqueo, etcétera. Da la sensación de que en este momento Venezuela está empezando un nuevo camino, ¿no? Y que, bueno, pareciera que todo va a transcurrir con normalidad. Sí, sí, es cierto que hay mucha normalidad. Primero porque la situación económica fue controlada, se recordaba y siempre se objetaba los niveles de inflación que tenía Venezuela, que eran muy altos, hoy son absolutamente normales. Hay mucho consumo en la calle, se ve los negocios nutridos de lo que vos busques si quieras. Sí, se ha normalizado, como bien dijiste, se llega a este proceso electoral quizás en una normalidad que no se tenía hace muchos años desde el punto de vista económico fundamentalmente y también político, y eso supongo yo que da confianza al oficialismo para encarar esta última parte del proceso electoral. Cuando digo esto también es, yo no como vedor, vengo a controlar el proceso electoral y no a reunirme ni con la oposición ni con los candidatos del oficialismo, que es lo que ha generado algún nivel de conflictos con respecto a vedores que se extralimitan en lo que tienen que venir a ejecutar o a hacer aquí a este proceso electoral. Lo digo puntualmente por lo que me preguntaban de la situación que se vio con Alberto Fernández. Cuando venís como vedor, venís a controlar el proceso electoral, a visitar los centros electorales, el centro de cómputo, a que haya participación de las fuerzas políticas de manera equitativa, no a reunirse ni a tomar compromisos con unos o con otros, digamos, que es lo que creo que ha generado el conflicto o el enojo hacia nuestro expresidente Alberto Fernández. Ariel, Carlos Martín te habla, buen día. Ustedes como vedores, ¿dónde están en el momento de los recuentos? ¿Tienen la libertad de ir a donde ustedes quieren? ¿Hay una hoja de ruta? Explicarle un poco a la gente cuál es la función y cuáles son los lugares donde pueden estar los vedores. Fundamentalmente en los lugares donde se votan hay una hoja de ruta, se dividen en grupos de diferentes países, de diferentes grupos integrados por delegados de diferentes países que visitan los barrios, las ciudades incluso. Claro. Ahí, en el día de hoy teóricamente nos van a asignar algunos distritos o lugares, algunos alejados, ¿no? 400, claro. 500 kilómetros de Caracas, y la búsqueda o el objetivo es justamente ese, ir a controlar el proceso electoral. Moverse en soledad no es sencillo, con lo cual sí, todo el grupo se maneja de manera colectiva, claro. Y el que hace la invitación y el que organiza esto no es ni el gobierno ni los partidos políticos que participan en el proceso electoral, sino el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo judicial independiente o autónomo de los gobiernos o del gobierno. Vos sabés que es una de las primeras veces que escucho la explicación meridiana de cómo es el sistema. Todos tenían entendido, la mayoría por desconocimiento tenían entendido que eran invitados por el actual gobierno. Ahora ya dejás muy claro de que es el Poder Judicial el que genera esta veduría externa como la que vas a llevar adelante vos. Sí, en este momento estamos yendo a una reunión justamente donde se va a definir algunos de estos aspectos. Bárbaro. Ariel, ¿podemos hablar algo de Bolivia? ¿Te gustaría?
vos que estuviste siempre cerca de la Plaza Murillo, Sí, es muy interesante. pasé por Bolivia antes de llegar aquí ayer, Sí, estuve en La Paz, eh, y la situación en Bolivia, eh, si bien también es normal, como cualquier país que convive con situaciones también cercanas a un proceso electoral, la única característica acá o lo que le hace la diferente es que dentro del partido gobernante, dentro del MAS, hay confrontación o diferentes visiones de cómo seguir el proceso de cambio que se claro, dio en Bolivia a partir del 2006 entre el presidente, el compañero Arce, y Evo Morales, claro. que es el presidente del partido. Eh, pero que, bueno, los niveles de confrontación son grandes e importantes. Yo ya creo que a esta altura es muy difícil que se pueda generar un acuerdo entre ambos líderes, Ajá. y que todo está más cercano a que vaya en octubre del año que viene, recién va a haber elecciones en Bolivia, falta más casi un año y medio, Sí, un año o más de un año, y, y que va a terminar en un proceso electoral con candidatos que en algún momento, o con fuerzas políticas o sectores que formaban parte de una misma unidad política, digamos, ¿no? claro. ¿Vos Lo crees? cual Sí, genera algún conflicto que él le abre posibilidades a la derecha para competir de manera, con alguna esperanza en el claro. proceso electoral, algo que si el MAS hubiese o confronta de manera unificada, es muy difícil que la derecha le pueda hacer sombra. Ariel, justo quería preguntarte sobre esto, si hay alguna suerte de estímulo de lo que vendrían a ser, porque por encima de lo que es derecha e izquierda, lo que es el MAS en su división interior, hay una división que es superadora, que es la de, lamentablemente, ¿no? Los collas y los cambas. ¿Hay cierta influencia de lo que en Bolivia se conoce como que los cambas estaban buscando esta partición del MAS? No, a ver, sí es una división un poco no política, quizá más cultural, Claro, que de última no termina, y social, más que cultural y social, más que política, con lo cual las fuerzas políticas, más allá que sean de uno u otra región del país, trabajan todos juntos. sí, sí, Esa sí. división es un poco más local, quizás hay más localismo que lo que solemos tener en nuestro país, pero hacia lo que es el futuro económico, político del país, no termina de influir en una referencia definitiva, digamos. Me parece Sí. que ahí hay prima también la posición de qué Bolivia buscan unos y otros, y una Bolivia donde se reconozcan a todos los sectores, o lo que fue histórico y tradicional, la Bolivia blanca, aristocrática Claro, o oligárquica, que se quiere imponer sobre sectores de la población que habían estado invisibilizados desde siempre, y sí. que a partir del 2006 empezaron a tener participación en la vida social, política y económica de Bolivia. Es Claro, lo que lo que se discute en ese caso, no claro. otra cosa. Antes yo te hago referencia porque, bueno, tuve la posibilidad de vivir un año en Bolivia, allá por el 83, Ajá. y una de las cuestiones que yo notaba, que había una diferencia social enorme. El pobre era muy pobre y el rico era extremadamente rico. Yo siempre cuento que, por ejemplo, en La Paz está Sopocachi, Miraflores, son barrios que son muy semejantes y superiores a Belgrano R acá en Capital, y las personas que tenían dinero, tenían muchísima cantidad de dinero. ¿Sigue estando igual en ese plano Bolivia? No, ahí hubo a partir del 2006 la aparición de una nueva clase que es la clase media, Claro, algo que nosotros conocemos y tenemos eh,
como normal y habitual. En Bolivia, como bien vos decías, eso no existía, pero a partir del 2006 los sectores que trabajan en el comercio, muchos de ellos originarios, Sí. o sea, hoy hay muchos collas que viven en esos barrios pitucos que decís vos, en esos barrios de clase media acomodada, algo impensado Sí, 20 años atrás, claro, ¿no? para el 83 era impensado que puedan escalar a ese nivel, ¿no? Y un poco es eso que decís vos, es la nueva aparición de una clase social que no existía antes y que hoy está muy activa, y también cambió el proceso político boliviano, Claro. porque también termina sucediendo lo que pasa muchas veces: el voto aspiracional de algunos sectores termina influyendo después en la votación, y gente con menos recursos votando a ricos también se empezó a dar en Bolivia, algo que antes no era tan habitual. Claro, por eso, yo ahora ya para cerrar y no quitarte más tiempo, sabemos que estás trabajando y ya te tenés que Sí, me ir. tengo que ir ya. La distribución de ingresos cambió en el 2006 y aparte de eso quería saber si la balanza comercial con Bolivia, cómo fue evolucionando desde que vos estuviste en la embajada y cómo está hoy y cómo fue el proceso. Yo viví el proceso de mayor integración y trabajamos mucho para eso, y lo hicimos, creo que salió bien, y donde la balanza comercial entre ambos países era de más de 4.000 millones, Bolivia vendiéndonos gas cercano a los 3.000 millones de dólares, Argentina vendiendo diferentes productos por aproximadamente 1.000 millones de dólares en alimentos, en combustibles refinados, etcétera. Hoy eso cayó ostensiblemente y no llega en total a 1.000 millones de dólares la balanza comercial en uno y otro país. Bolivia ya no nos vende prácticamente casi nada de gas, y solo algo de plátano, de banana y quinoa. Y Argentina sigue con los productos que históricamente importaba. Se ha modificado de lo que era hace 10 años atrás esa balanza comercial y la manera en que se vivía y trabajaba entre ambos países. Pero bueno, creo que es un poco un proceso natural de los pueblos de los países y la economía de cada uno de los pueblos de los países que va modificando, y se encontrarán algunos otros recursos para seguir integrándonos cultural, política y económicamente. Más allá de los gobiernos, que en el caso de Argentina, con un gobierno tan refractario a encontrar acuerdos con países de la región, se hace difícil. Ariel, te agradecemos muchísimo el contacto y desde ya felicitarte, porque bueno, siempre se habla mucho de hacer algo por Venezuela, de tanto de los que lo critican como de los que lo quieren ayudar o quieren que todo salga bien en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y una de las formas de hacerlo realmente es ir y hacer este trabajo de veedor que están haciendo ustedes, y bueno, por eso también felicitarlos por ese compromiso. Bueno, gracias y hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Hablamos con Ariel Basterio, ex embajador en la República, en el Estado Plurinacional de Bolivia y veedor de estas elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. Así que bueno, una interesante entrevista porque hablamos de todo. Sí, me gusta. No le pude preguntar a ver si cuando pasó por Bolivia había pasado y había recogido algo de locoto, pero bueno. Oh, qué rico locoto. Qué rico locoto. ¿Sabes lo que pica? Sí, me encanta. Me encanta. Vos sabés que el locoto, mientras que vos más lo trabajás, más picante se pone.